nuestra clase. Quisiera saber si los alumnos que están virtuales pueden escuchar, pueden ver bien. Sí, buenas noches, doctor, se escucha muy bien. Okay. Buenas noches, doctor, se escucha perfecto. Se escucha. Bien. Cuando deseen participar, para todos los que deseen participar, les voy a pedir, por favor, que antes de empezar, empiecen con su nombre, su apellido, doctor, licenciado, como deseen llamarse, pero su apellido, por favor, esto para que pueda registrar el tema de la participación, ¿sí? Lamentablemente, solo vamos a poder contar con 2 clases presenciales más, esta y la de mañana. Es por eso que hemos decidido poner una pausa en nuestro avance de las medidas cautelares y a partir de hoy tratar de explotar lo más que podamos la presencialidad, arrancando con algunos temas de el juicio oral, ¿sí? Entonces, ya saben, es muy importante, por favor, el tema de la participación precisa, lo más puntual posible. Seguramente van a haber debates, pero no vamos a hacer una polémica que distorsione nuestra clase. Estamos para poder sacar lo mejor de nosotros en pro de nuestros colegas y nosotros mismos, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe, en primer lugar, cuáles son las funciones de las partes dentro de un juicio oral? ¿Alguna vez alguien asistió a un juicio oral? Tenemos 3 partes, ¿no es cierto? Ya. ¿Más? ¿Más? ¿Mucho más? ¿Algo más? Doctora, por favor. ¿Su nombre? Nelly Fanny Alfaro. Bueno, son en realidad las pretensiones que tenían las partes que son puestas o expuestas ante el juez, quien va a valorar los elementos probatorios de cada uno de las partes, que se llama la unidad de prueba, y va a tomar la determinación con aprobado o no. Perfecto. Por una parte, ¿sí? Por una parte, tenemos una que acusa. Tiene una obligación, tiene un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Ahora sí, probar su acusación. Por otra parte, tenemos la parte de la defensa. ¿Y cuál es su trabajo? Crear la duda. Porque su inocencia es inocente. Ya, recuerden levantar la mano y decir su nombre, por favor. Doctora. Mi nombre es Paola Sandoval. La defensa técnica del procesado, primeramente debemos tomar en cuenta lo que establece la Constitución Política del Estado. Él es inocente, conforme lo establece el mandato constitucional. Entonces, de los hechos acusados, lo que debe hacer siempre la defensa es, como dice, demostrar que el acusado no participó en esos hechos o si participó, ¿no? A establecer la duda en el tribunal acerca de que se pueda dar las 2 formas de sentencia, ¿no? Ya sea la condenatoria o la absolutoria. Excelente. Verificar que no se vulneren los derechos del Estado. Bien. Doctor, ¿su nombre, doctora? Vivian Balcázar. Vivian Balcázar. Muy bien. Complementando lo que decía la doctora, calidad de qué, digamos, de acusado. No puede ser un autor mediato necesariamente. Muy bien, muy bien. ¿Está la defensa obligada a demostrar su inocencia? ¿No? ¿Ok? ¿Y el juez? ¿Los jueces, el tribunal, están al mismo nivel? Sin que implique una especie de superioridad o algo por el estilo, ¿no es cierto? Sí, están un poquito más arriba, pero es por cuestiones técnicas que ya vamos a ver en un momento. ¿Están al mismo nivel los jueces? Los jueces no son parte del proceso, o sea, las partes son 2 nomás. El juez es el tercero imparcial nada más.
dijo algo muy importante. Un El tercero imparcial. tercero imparcial. Por lo tanto, ¿su nombre, doctor? Enrique Rocha. El juez, en el juicio oral, necesita llegar a la verdad histórica de los hechos. Doctor. Ambas partes, en la defensa de su interés acusado y acusador, tienen que presentar uno la acusación, otro la defensa, todos los hechos, testigos, pruebas, para que puedan convencer a juez si es culpable o si es inocente. Entonces necesita conocer la verdad histórica de los hechos para poder cumplir un criterio. Ya. Doctor, esto es lo que pasa. ¿Su nombre? Es lo que a mi entender, el juez no está obligado a buscar la verdad de los hechos. Ya. No porque esa verdad, bueno, es labor pues del fiscal, principalmente. Ya, y, bueno, pero al parecer, digamos, cuando tienen esa cobertura de la práctica de hacer preguntas aclarativas, y a lo que yo capto, pues lo hacen con esa tendencia de pretender llegar a la verdad de los hechos, al margen de que sea aclarativa en sí o no. Ya. Doctora, ¿usted decía que sí? Sí. ¿Por qué? Establezco que sí, porque en realidad debe emitir una sentencia. Para eso tiene que establecer con certeza, con meridiana certeza, que efectivamente es el autor que elemento y específicamente la existencia de un hecho. Considero que sí, en base a todos los elementos probatorios que le den las partes, inició justamente establecer la verdad de un hecho, la comisión de este hecho, cómo ha participado el imputado, de qué manera ha participado y cuáles son los elementos que considera ha llevado a ese criterio o a ese análisis en la aplicación de la sana crítica, efectivamente es autor. Doctor Espada, por favor. El elemento que le lleva al juez para valorar de manera individual e integral todos esos elementos que llegan a tener, que deben llegar a tener convicción para poder determinar en una sentencia, diga absolutoria o no. Colega, por favor. Siga, por favor. Y condenatoria. Ya, gracias. Uno más. Nombre de Víctor Hugo Roca, considero que el juez, cuando estamos en un juicio, al ser tercero imparcial, tiene que escuchar a ambas partes, valorar las pruebas de cargo, el Ministerio Público y la parte civil, ver si son contundentes. La defensa, no, a pesar que no tiene la obligación de probar su inocencia, puede coadyuvar para contrarrestar esas pruebas que hay en la contra. Al ser imparcial no puede hacer acto investigativo, como muchas veces lo hacen interrogando a los acusados cuando presentan una declaración, que más o menos lo utilizan, es un mecanismo de defensa, sin embargo lo interrogan como si fueran ellos los investigadores. Entonces, tiene que fallar o dictar una sentencia en base a lo que las partes le hayan podido demostrar. Ok, uno más. Doctora, ¿su nombre? Acordando lo que dice el doctor, fue el hecho de que pregunte al acusado o a los testigos, ya cuando se interrogue, no quiere decir que estamos está yendo más allá. Lo que busca el juez es que se aclare la duda que hay en este momento. El juez tiene que entrar convencido de la sentencia que va a dictar de acuerdo a los elementos, a las pruebas que están en el desarrollo del juicio oral, sea de ambas partes. Y hay una duda razonable. Bien. Última, doctora. ¿Su nombre? Balcázar. No, ¿sí? Vivian Balcázar, por favor. Yo considero que en realidad no es que va a llegar a ser la verdad histórica del hecho, porque en realidad es lo que realmente ha pasado, la verdad histórica, sino el planteamiento que se ha dado en torno a esa verdad, porque el uno puede tener una visión de esa verdad histórica del hecho, el otro puede tener otra visión de la verdad histórica del hecho. Entonces, estamos hablando de una reconstrucción de ese hecho, de lo que realmente ha pasado. Entonces,
¿Qué va a hacer el juez? Va a corroborar a través de esos medios todos los elementos que están recabando ambas posiciones, y eso es lo que va a construir o reconstruir si esa verdad, si podríamos llamar así, procesal o dentro del juicio, ya se prueba o no se prueba. Cuando el juez dicta la resolución del auto de apertura de juicio, ¿hace mención de pronto a los hechos? No, dice por qué delito. Dice el delito. Debería. ¿Por qué? Yo considero que debería plasmar, o sea, no los hechos, sino sobre qué hechos se va a sustentar el juicio, porque agarren solamente la acusación, por tanto, pero puede ser que pueda tener una acusación particular que tiene una verdad, algún hecho que no está descrito incluso, o alguna versión que no está, o una mirada que no tiene la acusación del Ministerio Público. Entonces ahí va a ir plasmando los hechos, cómo cree la parte víctima que se va a reconstruir en el juicio, se va a llegar a probar. Entonces yo considero siempre que es importante que en el auto de apertura se pueda detallar sobre qué hechos específicos va a defenderse la parte víctima. Ok, doctor Coronado, cerramos con usted. Adelante. Bueno, aquí en la otra factura, plasma, digamos, abre bajo la base de la facultad. ¿Cuándo se debe precisar los hechos para buscar contradictorios? Ahí sí decimos que lo que estamos diciendo en la otra. En tanto y cuanto no haya contradicción, y puede que pase la pregunta es, ¿por qué en el auto de apertura no se dice nada de los hechos? Una sola. Hay algo, ¿no?, que debemos tener lo que establece el Código de Procedimiento Penal. El auto de apertura del juicio oral es una resolución que se dicta y que no es impugnable, es el único auto que dicta. En mi entender, yo pienso que es por eso. O sea, si bien establece el término, o sea, las partes procesales no pueden impugnar un auto de apertura del juicio oral. Yo pienso que es por eso que no se puede limitar a establecer este hecho, y si yo no pongo este otro hecho, ya no podría poner eso en mi sentencia. Por eso es que se tiene que aperturar sobre la base de las acusaciones que presentan las partes, porque puede ser que incluso las acusaciones sean por un delito y al final el resultado, el tribunal, de acuerdo a la valoración y su sana crítica, susume que esos hechos no se adecúan a este tipo penal y que se adecúan a estos otros. Último de último, ahora sí. Yo pienso de que, como dice la persona, que la acusación ya está. Muy bien. Ok. Si el juez es imparcial, si se supone que uno de los principios de la administración del juicio es la imparcialidad, se entiende que el juez no, de que va a llevar adelante el juicio, no debería contaminarse con los hechos plasmados en la acusación. Por lo tanto, el auto de apertura de juicio estará limitado solamente al delito, a las directrices organizativas para poder llevar adelante. Porque si le damos la ventaja al juez de que lea toda la acusación, ya tiene un criterio predispuesto antes de avanzar. ¿Qué significa eso? Que el juez no debería, en parte, ir por la verdad. Porque si pensamos que el juez lo que le interesa es llegar a la verdad, ojo, en materia de juicio oral, entonces, pues, ¿por qué no va a poder realizar actos de investigación? Con la como creo que en los procesos civiles, ahí sí opera la verdad material. No, necesito de otros elementos para poder llegar a la verdad. Entonces, quizás señalaré otra audiencia, llamaré otro testigo, llevaré adelante una inspección o reconstrucción. Pero en materia penal no. En materia penal el juez está limitado a lo que las partes hagan, lo que nos lleva a lo siguiente. Tanto para los jueces, para los fiscales, para los abogados, lo que se trata de hacer es hablar de un caso. La parte acusadora versus la parte de la defensa, lo que van a hacer es decirle, señor juez, señores miembros de este tribunal, venimos ante ustedes para plantearles un caso. Por eso, las nuevas tendencias de la doctrina de litigación hace referencia ya no a la teoría del caso. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de teorías. Y la palabra teoría hace referencia a que pueden haber otras teorías.
Entonces, como hay otras, probablemente hay dudas. Entonces, se ha establecido que lo que se tiene que decir hoy en día es el planteamiento del caso. Yo le vengo a plantear esta, digámosle, verdad, y la otra parte, yo le vengo a plantear esta otra. Como les decía en la otra clase, el profesor Eduardo Hauchen, en su libro Estrategias para la Defensa en el Juicio Oral, en la página 27, habla, olvidémonos de la teoría del caso. Ya el que habla de teoría del caso y es una cuestión que debe ser abandonada por nosotros. Ahora hablamos del planteamiento del caso. ¿Y qué es lo que dice respecto al planteamiento del caso? ¿Qué es el planteamiento del caso? Es la estructura argumental y coherente que se formula el tribunal sobre el modo en el que ocurrieron los hechos. Primer elemento, modo en que ocurrieron los hechos. Hace referencia a la primera estructura o el primer pilar de nuestro planteamiento, es decir, el pilar fáctico. ¿Qué fue lo que pasó? 2. Las pruebas que así lo demuestran y el derecho en el que se adecua a tal acontecimiento. De ahí sacamos nuestros 2 otros pilares. El segundo, el pilar probatorio, referido a las pruebas, y el pilar legal, es decir, el derecho en el que se adecua a tal acontecimiento. Se elabora con el objetivo de persuadir al tribunal. Porque, ¿para qué yo le planteo algo a alguien? ¿Para? Entonces, ¿por qué mi trabajo como abogado, como fiscal, es convencer al juez? Porque él no puede estar seguro de algo ni de otra cosa. Él debe decidir sobre la base de lo que se le demuestre en las audiencias. Para eso, se elabora con el objetivo de persuadir al tribunal a decidir la causa, y lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que ustedes, en su gran mayoría, como son jueces, permitir que se haga sobre ustedes, con todo respeto, es que adopten el relato, compren la idea, compren el ticket de nuestra verdad y lo adopten para ustedes para que puedan dictar una sentencia conforme a mi trabajo que yo haya podido desarrollar y así ustedes hayan llegado a convencer de ese trabajo. Por eso dice, por lo tanto, resolviendo a favor de la versión de la persona a la que se defiende. Porque quieran o no, una de las 2 versiones va a salir victoriosa. La que se demuestre o la que no se pueda demostrar. Eso es lo que nos dice el profesor Eduardo Hauchen en cuanto a el planteamiento del caso. Entonces, cuando hablamos acerca de argumentación y presentación del caso como tal, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales de las exposiciones. Número 1, los jueces deben estar atentos a la estructura lógica de los argumentos en la litigación oral. Es decir, cuando uno va a plantearle el caso a un juez o a un tribunal, tiene que tener una estructura lógica de acontecimientos fácticos. Por lo tanto, la fundamentación de la acusación escrita es un deber que debe ser cumplido obligatoriamente de la parte que acusa. Pregunta, ¿se contesta la acusación? Córrase en traslado la acusación para que sea contestada. No, en ninguna parte. Lo único, ofrezca y presente sus pruebas. ¿Sé cuál es la más? Había otro como Doctor Primo, ¿quiere participar? Así, algo así, llamado. ¿Me lo ¿Sí? silencia? No se Por favor. consideró ese botón, porque no se defendía. Listo. El segundo elemento que se debe considerar es la selección y organización de la evidencia para respaldar los argumentos. En otras palabras, la parte que acusa está obligada, y también la parte de la defensa, cuando presenta sus pruebas, codificar, organizar la prueba con la que pretende llevar adelante su juicio oral. Ir, poner sus pestañas, ir, seleccionar exactamente dónde se encuentra,
en el momento en el cual se viene el desfile probatorio, saber de qué forma ir presentando cada una de las pruebas. Es importante que se aprenda a utilizar recursos audiovisuales y tecnológicos en la presentación de casos. Permitirle a las partes que puedan hacer uso de presentaciones en PowerPoint, permitirle a las partes que puedan reproducir videos, permitir y del deber de que se reproduzca, por ejemplo, las declaraciones en la cámara Gesell, tratar en lo posible de que se reproduzca de la mejor manera posible aquella prueba documental para que el juez pueda tratar de irse al pasado y ver qué fue lo que pasó. Es importante que las partes que van a entrar en conflicto aprendan y conozcan y sobre todo traten de distribuir técnicas de comunicación persuasiva y persuasión verbal. Entonces, no es lo mismo que yo le diga, lo digo con mucho respeto, ¿me puede dar su número? A que yo venga con un ramo de flores y le diga, ¿me da su número? ¿Qué más necesita? Empecemos por ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál habrá sido la pregunta que hizo que ella diga qué más quiere? No sé. Entonces nosotros tenemos que aprender a vender y ustedes, los que son jueces, a no dejarse comprar tan fácilmente. Es importante que nosotros creemos una narrativa coherente y convincente. La creación de la narrativa está expresada en nuestro argumento inicial. Es por eso que el juez, el tribunal, cuando se expone el planteamiento del caso, tiene que prestarle mucha atención a lo que dicen los abogados, los fiscales. Lamentablemente, perdonen si de pronto les llega, nuestros jueces están viendo el celular, hablando con la secretaria, firmando otras cosas, o por último, ni prestando atención. Eso es culpa de dos cosas. Uno, el interés propio que la autoridad le da, y dos, la tremenda carga procesal que hay. No nos vamos a dejar mentir. Sin embargo, hay otros jueces que están atentos. De pronto viene un abogado y sorprende con su planteamiento del caso inicial y puede ser que ya no sea necesario nada más porque lo que dijo sonó convincente, porque lo que dijo sonó coherente. Entonces debe ser muy importante. Y ojo, esto no va solamente para la defensa, sino también va para la acusación, es decir, para el Ministerio Público. Y es importante que las partes preparen y manejen alegatos de apertura y de cierre. En otras palabras, la primer parte del juicio oral es exclusivamente dedicada a técnicas de litigación. Entonces, tanto los jueces como los abogados que participan en todo esto deben estar preparados. ¿Para qué? Para decir, esta persona me la quiere charlar con lo que está diciendo. Sin embargo, tiene algo de razón. Esperemos a ver qué es lo que pasa. El trabajo de la parte acusadora y de la parte de la defensa es generar convicción. Generar la convicción de que una persona es culpable o generar la convicción de que una persona es inocente. ¿Es correcto eso? A mitades. ¿Por qué? Como su misma compañera, nuestra colega, nos lo dijo. El imputado es inocente. No necesito asegurar, demostrar que una persona es inocente. En consecuencia, el trabajo más fuerte que debería tener la parte acusadora es generar la convicción de culpabilidad más que de la inocencia. En todo caso, el juez, el tribunal se convierte en un garante de la inocencia y por lo tanto el trabajo difícil lo tiene la parte que acusa. ¿Por qué? La convicción es estar convencido de algo y la única forma de estar convencido de algo es con prueba. Y si no hay la prueba suficiente para convencer a una persona, entonces no podemos hablar del grado de convicción necesario para dictar una sentencia. Es por eso, y lo hablábamos la otra semana, los jueces y tribunales gozan
de un Estado, del principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice que nada de lo que afirmen las partes puede ser tenido como cierto, excepto una garantía, la inocencia. Entonces, la única forma de destruir el principio de incertidumbre es mediante una construcción de narrativa sólida. Por eso la construcción de la narrativa es vital. Entonces, la única forma de no solo construir, sino demostrar la narrativa es la acreditación de los argumentos con la prueba. En otras palabras, solo con la prueba puedo demostrar mi narrativa. Y algo que es sumamente importante, la acreditación de la prueba con la prueba es vital. En otras palabras, cuando nos hablan acerca de la valoración integral de las pruebas para poder llegar a alguna conclusión y por lo tanto a dictar una sentencia, hace referencia a que cada una de las pruebas que son producidas en el juicio oral tienen que tener una conexión entre ellas. Las declaraciones de los testigos no necesariamente tienen que ser uniformes, pero tienen que conectarse en algún punto para podernos llegar a otro. Es más, las declaraciones de los testigos tienen que estar o deberían estar sustentadas con otros elementos probatorios para poder construir y acreditar la narrativa. Es de suma importancia, esto lo digo para los abogados, los fiscales, y lógicamente también para el propio juzgador, la construcción de un dibujo de ejecución teórica. Sí, evidentemente. El primer día vamos a ir y vamos a exponer qué es lo que vamos a realizar en el proceso. Y por lo tanto, es necesario que los jueces, al dictar su sentencia, y los fiscales, cuando plantean el caso, lógicamente, la defensa, respondan a las 6 o 7 preguntas básicas que la criminalística debe responder. ¿Cuáles son? Exacto. No. Son 7 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y por qué? Y si esas preguntas tan usuales, tan lógicas que utilizamos todos los días, lo traemos o lo llevamos a un proceso penal, entonces lo único que hacemos es preguntarnos, ¿qué fue lo que sucedió respecto a la acusación? Porque una cosa es lo que la acusación diga y otra cosa es lo que la acusación demuestre. En otras palabras, ¿qué pasó? 2, ¿dónde y cuándo sucedió todo lo acusado? 3, ¿quiénes participaron en el hecho? 4, ¿cuál era la finalidad de la conducta? ¿Dolosa, culposa, activa, omisiva o de pronto no hubo ninguna acción que pueda llevar a los efectos jurídicos? ¿Con qué elementos se cometió el hecho? ¿Con qué elementos se pretende demostrar que el hecho sucedió? Y finalmente, ¿cómo sucedió el hecho? Si nosotros somos capaces de responder a todas esas preguntas, probablemente podamos generar la convicción en el juzgador. Y si el juzgador logra que esas personas que le están tratando de convencer respondan a esas preguntas que él también se hizo, entonces va a poder llegar a una conclusión. El día de hoy pude tener la suerte de estar en un juicio y el juez le preguntaba de una manera bastante específica, cerrada. ¿Por qué? Porque sí, ¿qué? Porque sí no llevaron los documentos. ¿Documentos de qué? Entonces hacía que el señor hable. ¿Por qué? Porque el juez estaba siguiendo una línea. ¿A dónde quería llegar el juez? A determinar que estaba bien hecho el trabajo o que no estaba bien hecho el trabajo. Entonces, esa es una forma de construir una serie de preguntas para llegar a un objetivo. Habrá que ver cuál es el objetivo del juzgador en ese caso, por ejemplo. Cuando hablamos acerca de la base del juicio, hablamos acerca de la acusación. Esto quiere decir que todo lo que diga la acusación es la base del juicio. Sobre todo lo que se diga en la acusación se va a establecer lo que va a suceder en el juicio. La base formal es que la acusación es presentada ante el juez instructor al término de la etapa preparatoria
o dentro de los 5 días después de haber sido culminado con el vencimiento. Lógicamente, se debe realizar una identificación de las partes y como una prueba material de que se le aseguró el derecho a la defensa al imputado, se adjunta la copia de la declaración informativa. La base legal, lógicamente, la relación precisa y circunstanciada del hecho, fundamentos de la acusación, identificación de la teoría o del planteamiento del caso y, lógicamente, una adecuación típica. Cuando hablamos acerca de la base probatoria, el ofrecimiento de prueba y la expresión de utilidad y pertinencia. Muy pocas acusaciones hablan acerca de lo último y debería ser lo más importante. Me refiero a la expresión de utilidad y pertinencia. Lamentablemente, la parte acusadora lo único que hace, lo digo con mucho respeto, es decir, ofrezco en calidad de prueba a 20 testigos, 50 documentos y 2 inspecciones y una reconstrucción. ¿Ok? Y exacto. ¿Para qué? ¿Para qué me estás ofreciendo a todas estas personas? ¿Para qué estás ofreciendo todos estos documentos? Y la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué se exige en la ley? Porque esto es extraído de la ley. ¿Por qué se exige que la acusación exprese los principios de utilidad y pertinencia de la prueba ofrecida? ¿Alguien? ¿No? ¿Doctor? El artículo 171 establece la libertad probatoria, pero también establece un límite, sea excesiva o impertinente. La pertinencia se encuentra vinculada al caso concreto. Más sirve que vengan 20 testigos referenciales o 20 testigos de conducta cuando eso no va a aportar de manera útil. Correcto. Pero ¿para qué se exige que esté en la acusación, doctora? Excelente. ¿Más 10? No, mentira, todavía. Para eso es. Para que el imputado no solamente sepa de qué se lo está acusando, con qué se lo va a demostrar, sino de qué forma va a aportar cada uno de ellos. ¿Para qué? Porque si de pronto la acusación dice, ofrezco a la doctora y al doctor para que vayan y expliquen esto, entonces el imputado va a poder formular previamente un cuestionario o podrá traer a otras 2 personas para que digan lo contrario a lo que ellos vayan a decir. Pero si no lo dice, no se cumple con eso y por lo tanto se vulnera el derecho a la defensa. Bien, doctor. Una vez que se presenta el requerimiento conclusivo de la acusación formal ante el juez instructor, este está obligado a remitir antecedentes ante el tribunal o ante el juez de sentencia. El juez o el tribunal de sentencia recibe la acusación con las pruebas o en su caso notificará al Ministerio Público para que el Ministerio Público presente físicamente sus pruebas, notificará a las partes civiles para que ellas dentro de un plazo de 10 días ofrezca o presente su acusación particular o se adhiera a las presentadas. Con esas 2 áreas de la acusación se notificará a la defensa para que en un plazo de 10 días se ofrezcan y presenten las pruebas de descargo y recién ahí, cuando tenga las 2 partes, emitirá su auto de apertura de juicio. Ojo, el Tribunal Constitucional ha establecido que en la etapa, bueno, a esta etapa se le denomina actos preparatorios de juicio. Es la única parte escrita del juicio oral. ¿Por qué? Porque ahí se está preparando lo que va a ser el juicio. El Tribunal Constitucional ha establecido que en esa etapa se pueden presentar excepciones e incidentes con la finalidad de no ingresar al juicio en caso de que esas excepciones o incidentes puedan acabarlo o corregir el procedimiento. Además, las modificaciones de la ley 1173 han establecido que las excepciones y los incidentes se plantean dentro de los 10 días. 1, incidentes, dentro de los 10 días de conocido el acto ilegal y 2, dentro de los 10 días o después de los 10 días de notificado con la imputación. Lo que no implica que en esta etapa, como estamos conociendo la acusación, tengamos 10 días para presentar incidentes de exclusión probatoria de forma escrita o reservarse el derecho de presentarlos, excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. No podemos plantear excepción de prescripción porque estamos en una maestría de anticorrupción. No podemos presentar excepciones de prescripción de la acción penal porque esto es prohibido, porque los delitos de anticorrupción
No prescriben, estamos claros, ¿no? Y se puede plantear algún incidente de carácter de saneamiento, por ejemplo, un incidente de nulidad de acusación. Doctor, por favor. Existe daño al Estado o daño al Estado, tanto a la economía como al Estado. Y esos son los presupuestos para que sea imprescriptible. Si no existe ese daño, procede la. Doctor, nos la tiene que compartir. Por favor. Yo también tenía entendido que tenía que haber una participación de daño fiscal justamente para evitar esa contravención de las convenciones internacionales o atentado a la Constitución. Palabra, doctor. Ahorita, un momentito, doctor, para... Usted exactamente estaría manejando la lógica de imprescriptible en materia de anticorrupción. No se escucha. Más fuerte, doctor. Sí, correcto. A ver, para empezar, doctor Parada, adelante, quería decirnos algo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañero. Pero antes de mí, hay un mensaje del doctor Primo Felipe Flores Rodríguez que quería también él intervenir. Adelante, doctor Primo, por favor. No, doctor, ya pasó el inconveniente de ese rato, pero tuvieron que bloquear porque supuestamente no sé, pero era hace un momento, doctor. Ya, ok. Doctor Parada, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. No, referente a lo que establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, con relación a cuando ya son remitidas tanto a la acusación fiscal, ¿no? Y todas las pruebas que hubieran sido presentadas en la etapa preparatoria, pues entonces el juez o el tribunal pues radicará la causa y en su efecto, digamos, ¿no? Establecerá, digamos, ¿no? La obligatoriedad de notificar, ¿no? Con la acusación fiscal a la parte civil para efectos de que el mismo pues presente su requerimiento conclusivo también de la acusación particular o a la del Ministerio Público. Pero es importante precisar, doctor, de que las observaciones que ustedes desarrollen sobre el tema, de que la autoridad jurisdiccional o el tribunal, al momento de la valoración de los elementos de prueba en el desarrollo ya del juicio, deben nomás mostrar un principio de imparcialidad. En consecuencia, creo de que las apreciaciones que también hacen los colegas es la correcta, doctor. Ok, muchas gracias. La palabra, A ver. doctor. Sí, adelante, por favor. Marco Gómez para el registro. Una Excelente. interrogante me nace, doctor. En este caso nos habla de que las pruebas al momento de su ofrecimiento deben indicarse utilidad y pertinencia. Este aspecto también debe acontecer para la defensa cuando presenta sus pruebas de descargo en casos relacionados con legitimación de ganancias ilícitas, en los cuales la particularidad de estos delitos son la carga dinámica de la prueba, es decir, que en este caso es el acusado quien debe probar de dónde sacó el dinero. Este interrogante me nació y si es aplicable también que en este caso la defensa indique utilidad y pertinencia de la prueba que vaya a presentar en su descargo. Ok, perfecto. Número 1, la defensa no está obligada a presentar pruebas para asegurar o acreditar su inocencia. El principio acusatorio establece que quien acusa está obligado a demostrar. El principio, derecho y garantía de la presunción de inocencia establece que la carga de la prueba le pertenece a la parte acusadora. Jamás podemos pretender exigirle ningún tipo de prueba a la parte acusadora. El hacerlo implicaría la vulneración de estos derechos y garantías en cualquier área de nuestra administración de justicia. Número 2, para responder la cuestionante que nos decía nuestro colega. Nuestro Estado boliviano ha establecido ciertos niveles de preferencia o de aplicación inmediata sobre la base de sectores vulnerables, niñez, mujeres y, lógicamente, como principio fundamental, la lucha contra la corrupción. Entonces, como esa era una de las banderas del año 2009, cuando se dictó, se emitió
la nueva constitución política del Estado y además con varios adhesiones y pactos a las Naciones Unidas en materia de anticorrupción, se estableció como primicia fundamental la lucha contra la corrupción. Es por eso que se estableció que como la corrupción es un daño tremendo que provoca a la sociedad, esta no puede prescribir de ninguna forma. La prescripción no es nada más y nada menos que la caducidad de un derecho. Por lo tanto, como se establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, se establece que estos no podrían prescribir. Sin embargo, considerando probablemente no la conozco la sentencia constitucional a la que hace referencia nuestra colega, pero probablemente vaya por esta línea. Entiendo yo que si finalmente no se provocó un daño superior a determinado monto, determinado margen, como se lo ha establecido ya en otros, mediante otros autos supremos, entonces se entiende que podría denominarse un daño menor y en consecuencia sí se podría hablar de una prescripción de la acción en esos supuestos casos. No la conozco esta sentencia. Si fueran tan amables de pasarla al grupo para que la podamos estudiar y tratar de difundir en su caso. ¿Sí, doctora? La palabra. Un momentito, doctor Flores. Siguiendo las evidencias que menciona el doctor la 0066-2024, dice la inconstitucionalidad del artículo 2.5 de la ley de lucha contra la corrupción y es sobre eso que hace referencia. El 25 de 2.5. Aquí dice 2.5, por eso. Es sobre eso, habla sobre de ese artículo, inconstitucionalidad de ese artículo, no refiere a la misma, en todos los casos. ¿Y qué dice el 25? ¿Y habla algo acerca de la prescripción, prescriptibilidad o no de estos delitos? Por eso sería importante que la compartamos y como un trabajo práctico para todos la podamos estudiar. No, Pitu. Su micrófono, por favor. Doctor, silencio un momentito a las otras personas. Adelante. Su micrófono. Llegar un poco más internacional. Eso yo creo a nivel general, el conocimiento de todo. Tal vez en el sistema judicial, desde un punto de vista de la autoridad judicial, lo vea desde un punto de vista de ruido que acaparro que el legislador indica. Tal vez el Ministerio Público un poco más como sector acusador y tal vez la defensa como tratando de evitar vulneraciones mayores al debido proceso de la parte, ¿no? Sé que no es la materia, doctor, pero quiero llegar a esto para saber si hay excepcionalidades o en su defecto alguna modificación a este tipo de trámite de la acusación. Pasa que, por ejemplo, en violencia de género, uno llega a presentar una acusación, el Ministerio Público presenta una acusación, luego como defensa presenta su descargo. Y bueno, resulta que ahí se traba la relación y tenemos que entrar a juicio sobre esa base, ¿no? Pero hemos pasado de 4 juicios que bajo perspectiva de género, por ser una modificación de institucionalidad, incorporan nuevos testigos ya en el desarrollo del juicio. Y uno se estrella con la autoridad judicial, yo sé que ustedes tienen un criterio con relación a eso y muchos acá también, pero es algo real que pasa. Algo que no debería pasar, un incidente, y bueno, esto va a ser cuestionado de la persona, entre otras cuestiones más. Yeah. En este tipo de materia de anticorrupción, ¿existe alguna excepcionalidad o trámite ventajoso a favor del Ministerio Público de Estado bajo esa premisa acusadora? Porque tenemos excepcionalidades en la 348 que nos están generando esos problemas en la tramitación procesal. Yeah. Una cosa es el tema del 348 y habría que ver el criterio del caso en concreto para poder disponer la admisibilidad de testigos que no fueron ofrecidos en la acusación o incluso en la propia defensa. Sin embargo, recuerden ustedes que hay el instituto de la prueba extraordinaria y que de ahí sí podemos hablar de pronto de nuevos testigos. Pero esas son cuestiones específicas. En materia de corrupción, en la etapa del juicio oral como tal,
tengo entendido que no hay ninguna salvedad o beneficio para tratar de producir prueba de esa forma, a no ser que sea la extraordinaria, por si acaso. Es decir, como se trata de materia de corrupción, vamos a llamar, no hay eso. Entonces, como le digo, habría que ver el caso concreto y qué fue el sustento legal del juzgador para permitir la incorporación de personas que no hubiesen sido ofrecidas en el testigo. De los virtuales, ¿alguien más que quisiera acotar algo? Quisiera participar, Marcelo Flores, por favor. Doctor, y también está levantada la mano de Eduardo Zambrana también. Ya. Les voy a pedir un gran favor nuevamente. Cuando queramos participar, levantemos la mano y digamos quién está participando. Por favor, vamos a lo que sigue. Entonces, recuerden algo. ¿Qué pasa si tenemos un caso del año 2010, 2012, 2013 como defensa? ¿Ustedes creen que voy a parar? Doctor Parada. Le pido que por favor le den una manito a usted para informarle de que está el doctor Eduardo Zambrana con la mano levantada y el doctor Marcelo Flores también. Ya, ok. Doctor Zambrana, adelante. Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Estaban tocando el tema del artículo 340, el tema de las formalidades para el tema del juicio oral. Y a mí me interesa, y siempre he tenido una duda, en la parte final del numeral 1 romano, cuando establece de que una vez conocida la acusación, ya sea por el juzgado de sentencia o en su defecto por el tribunal, dependiendo la calidad del delito o el tipo de delito, el Ministerio Público, si no presentó las pruebas en un plazo, o le otorgan un plazo de 24 horas para que presente sus pruebas documentales y o el ofrecimiento de testigos de cargo. ¿Qué sucede si a pesar de notificar al Ministerio Público con el auto de recatoria, combinándolo, y no presenta por cualquier motivo, razón y circunstancia las pruebas documentales en el plazo establecido por ley? Podemos plantear nosotros un incidente porque se está inobservando el procedimiento penal, tomando en cuenta lo que establece el artículo 130 en el tema de los plazos y demás cuestiones. Esa es una duda que me genera, ¿no? Porque y ya llega la contradicción de que en la etapa preparatoria lo esencial es recolectar elementos que demuestren la verdad histórica de los hechos dentro del juicio, que está a cargo del Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si no cumple con este parámetro que establece el artículo 340, numeral 1 en la parte final? Que muchas veces sucede. Los que llevan procesos, los que litigamos, nos damos cuenta de que muchas veces que se notifica al Ministerio Público, tal vez por su carga procesal, pero no lo presentan. Nos nace la herramienta para presentar nosotros un incidente por actividad procesal defectuosa y no valoren las pruebas documentales. Ok, ya. Hay un principio que está muy de moda últimamente, ¿no? Que es el principio de la preclusión de derechos. Entonces, si el Ministerio Público, si la parte acusadora no hace esto, entonces ese derecho ya precluye. Lamentablemente o favorablemente, como queramos verlo, porque si somos víctimas nos favorece y si somos imputados no nos favorece. Hay algunas autoridades que les dan todavía un tiempo más, los conminan a que la próxima audiencia traigan, presenten de forma física la prueba documental. Creo que también debemos considerar las razones del por qué no se han cumplido con estos requisitos establecidos. Y esto nos da lugar a que por parte al menos de la defensa se pueda reclamar que no se está cumpliendo con el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque el derecho al debido proceso no es nada más y nada menos que el cumplimiento de las reglas establecidas en el proceso penal. Entonces, si el Ministerio Público no cumple con estas reglas, entonces no tiene por qué permitirse la incorporación de esta prueba después de vencido el plazo. Es como que yo vaya y le diga al juez: sí, señor presidente, se me pasaron 2 o 3 días, voy a volver a presentar. ¿Ustedes creen que alguien me lo va a aceptar? ¿Por qué? Si el Ministerio Público le permitió eso, entonces las autoridades no deberían permitir todo esto. No importa si defiendo a imputados o a víctimas,
La regla es la regla y se la debería cumplir. ¿Ok? Entonces, retrotrayendo un poquito más atrás. Si estamos hablando que de pronto tenemos un caso del año 2013, 2014 o 2010 por último, ¿ustedes creen que voy a esperar a avanzar al proceso o es mejor que presente mis excepciones? Todavía, desde un punto de vista de la defensa, plantear tu excepción, bueno, tienes que pelearlo por un tema de proceso. Doctor, ahora sí, por favor. El doctor Marcelo también levantando la mano. Excelente. Auto Supremo 158-2012, del 12 de junio. De julio. 158-2012. Gracias, querido doctor. Muchas gracias. Entonces, si como, ojo, estaba en esto, ¿no? Hay un aspecto que debemos considerar que es muy importante, ¿sí? La defensa y el Ministerio Público tienen que contar también con la colaboración del órgano judicial. Y el órgano judicial tiene que contar con la colaboración de las partes por un principio de economía procesal. ¿Saben cuánto tiempo se tarda hoy en día para poder llegar a finalizar un juicio? Cuestan meses. Y si lo trasladamos en horas trabajo hombre, cuesta más de lo que pagan. Y a todos, a fiscales, jueces y abogados. Ustedes, hagamos un cálculo rápido. Imagínense que de pronto a un abogado le pagan $2,000, $3,000 por juicio. Lo regular, ¿sí? Yo sé que hay abogados que cobran por más, mucho más, pero lo regular. Pero hablamos de un juicio que se extiende unos 3, 4 años. ¿Será que vale la pena? Si sacamos es como a $100 por mes. ¿Cuántas suspensiones hay en un año? ¿12? Porque me señala una cada mes. Con lo que están los precios y demás, ya no es justificable. Ahora imaginémonos cuánto gasta el Ministerio Público en eso. Porque el Ministerio Público también gasta. Dudo mucho que el Ministerio Público le dé para su transporte a los fiscales. Dudo mucho que a los jueces le reparen todo eso. Entonces es una pérdida terrible de horas de trabajo humano. Entonces, para poder evitar ingresar a todo eso, considerando que el proceso se podría acabarse, el Tribunal Constitucional, les voy a pasar las sentencias, no las tengo en la cabeza ni en estos momentos, pero el Tribunal Constitucional ha establecido que con la finalidad de poder evitar todo este desgaste procesal para todas las partes, se pueden plantear de forma escrita las excepciones o incidentes de carácter extintivo. Por lo tanto, lo recomendable es que cuando se presenta el ofrecimiento de pruebas de descargo, y siempre y cuando nosotros como defensa consideremos la procedencia de estas excepciones, planteemos esta excepción. En este caso, la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, junto con nuestro ofrecimiento de pruebas, sin consentir y sin convalidar y sin que una excluya a la otra. ¿Para qué? Para que no avancemos. El juez señalará probablemente su audiencia de juicio, pero con carácter previo hay una excepción presentada, tiene la palabra y lo acaba ahí. Doctor. Doctor, pero en esa vía, y ya pensando del lado del profesional, en dos aspectos. ¿Cuál? Del lado del abogado. Ah, ya. En dos aspectos jurídicos. Si el trámite de las excepciones se realiza en el artículo 344, que durante el juicio se excepciones sobrevinientes, en caso de que se la niegue, se va a el juicio. En caso de que se la conceda, concluye. Sería la misma circunstancia, pero estratégicamente lo he visto en algún momento. Prefiero que se resuelva de manera previa, porque de manera directa me habilita el recurso de apelación en la vía incidental, no con la reserva como
Pero eso ya sería una estrategia. Buenísima, por cierto. Porque nos evitamos avanzar al juicio, ganamos más tiempo y probablemente la sala nos dé la razón. Entonces, en la etapa de los actos preparatorios de juicio se puede presentar excepciones o incidentes de forma escrita. El juez o el tribunal deberá convocar a una audiencia para tal efecto. Se defienden de forma oral y se resolverá en esa misma audiencia también de forma oral. Como dijo nuestro colega, si son declarados fundados, la parte perdidosa, es decir, la parte de la acusación, presentará de forma oral su apelación incidental e inmediatamente, guiño, guiño, se debería remitir ante la sala penal que corresponda. Si en el caso se declara infundado, lo que puede hacer también es plantear recurso de apelación incidental para que se remita. Si el juez lo que quiere es evitar este procesamiento, entonces sencillamente responde ser... ¿Qué? Daniel Portales, hijo. Si lo que quiere es evitar eso, entonces el juez o el tribunal deberá decir serán resueltos en la etapa correspondiente conforme al procedimiento. Pero lo importante de todo esto no es que el juez responda de esa forma solo por evitarse más trabajo, porque al final se podría estar llevando más trabajo. El juez debería analizar también, primero, a ver, ¿de cuándo es la carátula? Estaría presentando las pruebas, está presentando su auditoría, vale la pena darle la oportunidad y que esto se acabe de una vez. Debería. ¿Para qué? Para asegurar el derecho al debido proceso en cuanto a la administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Cuando hablamos acerca de el planteamiento en la etapa de juicio propiamente dicho, el juez al emitir su auto de apertura de juicio convoca a todas las partes, se hacen las notificaciones respectivas, asegurado de que todos estemos en la audiencia, lo primero que hace el juez o el tribunal, preguntar a las partes si es que hay excepciones o incidentes que plantear. ¿Estamos bien? Ok. Bien. Cuando hablamos, doctor. Excepción. Señalen una audiencia para resolverlo. Sin embargo, en la práctica vemos que no es así. Ese procedimiento de su etapa correspondiente. Entonces, lo que conlleva a que cuando haya seleccionado la etapa correspondiente, ahí uno pueda... Sí. Doctor. Reserva. Entonces, no tiene el efecto que nosotros pensamos que debería ser. Correcto. Doctor Bedregal. Un momentito, doctor, por favor. Sí, gracias. Si el juez me dice a mí que ese procedimiento lo vamos a hacer en juicio, sin el recurso de reposición, confirma su restitución. Amparo. Claro. Entonces, me da la vida de poder hacer eso. Yo no voy a esperar los 40 días, establece el código para que reciba. Exacto. Entonces, es una cuestión de técnica y de estrategia por parte de la defensa. Y de práctica. Doctor Parada, ahora sí, por favor. Gracias. Solo para informarle que está Marcelo Flores con la mano levantada y Gustavo Conde. Doctor Conde, adelante, por favor. Flores primero, Marcelo Flores Sí, y por después... favor, sí. Doctor Flores, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Con relación, quería hacer un aporte. Hace rato escuché una intervención sobre la cuestión de la prueba que presenta el Ministerio Público y muchas veces no cumple dentro de las 24 horas, especialmente en el caso de materia de corrupción. Es a veces muy complicado dar cumplimiento en ese tiempo porque las pruebas son miles y miles, muchas veces de fojas, son mucha documentación, ¿no? Pero importante es citar, hay una sentencia constitucional, la 1616, quebrado 2011-R, del 11 de octubre. Esta sentencia constitucional determina 4 pasos a seguir a efectos de que no se entienda de que este derecho a la defensa de ofrecer pruebas del Estado precluye, ¿no?
no solamente pasan las 24 horas y el Ministerio Público ha precluido su derecho, porque en 4 pasos aquí primero ordena al secretario de que verifique si el Ministerio Público ha adjuntado de manera material. Si es que no ha adjuntado de manera material, se hace un informe al tribunal o al juzgado de sentencia para que conmine al fiscal de materia. Y si el fiscal de materia, pese a esta conminatoria, no cumple, se hace una conminatoria al fiscal de distrito. Y ante esta conminatoria del fiscal de distrito es donde sí se pueden remitir antecedentes de manera disciplinaria. No siendo aceptable el razonamiento de que en 24 horas si no presenta el Ministerio Público, se tiene por precluido justamente ese derecho que tiene, porque el razonamiento que tiene esta sentencia constitucional es que, y así lo refiere, ¿no? Es inconcebible, o sea, resulta inconcebible la posibilidad de dejar en un juicio oral sin pruebas de cargo a la negligencia de algún fiscal de acuerdo a un determinado caso, porque justamente es el Ministerio Público representante del Estado. Ese era el aporte que quería hacer en su momento para el momento, para cuando hablaban de esta cuestionante de la presentación de las pruebas en 24 horas. Y con relación a la prescripción en materia de corrupción, cuando se estaba tocando el tema, evidentemente la ley 1390 es la que modifica y como que le da la conceptualización a lo que es el grave daño económico. Y esto justamente está conectado con la constitución política del Estado que le da la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Y justamente nuestro Código de Procedimiento Penal permite la aplicación retrospectiva, ¿no? Que es concordante con la sentencia ITO 770 quebrado 2012, ¿no? Que es la de materia de corrupción, la que habla de que la aplicación no se aplica retroactivamente en materia sustantiva, pero sí se aplica la retrospectividad cuando hablamos en término adjetivo, ¿no? Y lo que sí podemos ver es de que el artículo 29 bis, que es el que mantiene la imprescriptibilidad de los delitos que causen grave daño económico al Estado, es justamente la materia adjetiva. Lo cual inclusive, de acuerdo a también a algunos razonamientos compartidos en otros espacios y también en defensas de excepciones de extinción por prescripción en casos de corrupción, donde el daño ha sido mayor a 7 millones o ha participado la MAE, que es la otra vertiente del grave daño económico, no resulta, justamente, no prescribe. Inclusive, en los hechos anteriores a la nueva codificación, a la 004, en los casos que tienen, obviamente, los delitos que tienen el daño económico. Un ejemplo, la conducta antieconómica. Es un delito que inclusive antes de la ley 004 tiene daño económico y se mantiene ese daño económico en el tiempo hasta la fecha. Y ese es un caso donde, por ejemplo, en una defensa en los casos del 2008 o 2007, no se ha podido extinguir los delitos de conducta antieconómica por los cuales han sido investigados y acusados prefectos, por ejemplo, porque justamente se aplicaba retrospectivamente el artículo 29 mis, ¿no? Grave daño económico que también es cometido o entendido que es cuando comete una MAE. Y la otra vertiente son los 7 millones adelante, ¿no? Que es justamente la nueva definición. Eso sería mi participación. Gracias. Gracias, doctor Flores. Un gran favor antes de continuar. Usted mencionó la sentencia constitucional 16, ¿qué? ¿Quebrado cuánto? Se lo subo al grupo, doctor. 16 quebrado 2011-R del 11 de octubre. Está el doctor Gustavo Conde y el doctor Juan Gabriel Alarcón. Ok, vamos a hacer una pausa por ahí, vamos a avanzar y ahorita continuamos con las participaciones, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca de las excepciones e incidentes, la descripción del contenido o la estructura de lo que debería tener todo incidente y toda excepción tiene que seguir siempre a la teoría, mejor dicho, al planteamiento del caso. La base fáctica, en la excepción o en el incidente, tenemos que describir el hecho que hace viable la presentación del incidente o de la excepción. Es decir, ¿por qué razones fácticas, por qué hechos estamos planteando nuestra excepción o nuestro incidente? 2, nuestra base legal en el cual establezcamos cuál es el fundamento legal para la procedencia del incidente o excepción. Para eso es muy importante que revisemos el procedimiento,
para que veamos qué es lo que dice la Constitución Política del Estado, tratados internacionales, sentencias constitucionales, autos supremos. Imagínense ustedes que de pronto un abogado no sepa, lo pongo en el caso concreto, estos autos supremos o esta sentencia constitucional. Probablemente mañana va y sorprenda a algún juzgador y le plantee una excepción. Pues si me la niega, la apelo y me voy, pero ustedes dijeron esto, por lo menos en esa época, y lógicamente el carácter probatorio o el pilar probatorio. Sí o sí, toda excepción o incidente debe acompañar prueba, porque si no hay prueba, no hay motivación, y si no hay motivación, no hay fundamentación. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese incidente o en esa excepción necesariamente es describir los elementos probatorios que sustentarán nuestros argumentos fácticos. De nada sirve que nosotros indiquemos que el proceso lleva más de los 3 años si no le explicamos, si no le demostramos con qué. De nada sirve que nosotros digamos, y mi cliente nunca fue declarado rebelde, si no presentamos un rehab, una certificación por el secretario, o si le ofrecemos en calidad de prueba el propio expediente. Entonces, es muy importante que aprendamos a que el nexo entre el argumento y el derecho es la prueba. Es así de sencillo. Vamos a hablar acerca de un pequeño ejemplo, acerca de un incidente de nulidad de acusación. No es muy trabajado esto porque no entendemos el fondo del incidente de la nulidad de la acusación, pero es un pequeño ejemplo de más o menos cómo debería ser. La acusación fiscal y particular, cuando no cumple los requisitos legales, es susceptible de ser anulada. Esa es la premisa, esa es la hipótesis. Ergo, la nulidad de la acusación no es presupuesto para la extinción del proceso. La declaratoria de la nulidad de la acusación implicaría que se pueda dictar una nueva. Sin embargo, si de pronto nosotros somos coherentes en la fundamentación de nuestra nulidad de acusación, probablemente el Ministerio Público considere que esa acusación debería ser ahora un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque en la acusación igual podemos hacer referencia a la ausencia de valoración de elementos de prueba que no fueron valorados probablemente en la etapa preparatoria. Ojo, para lograr la nulidad es preciso hacer énfasis en la falta de fundamentación que atente contra el derecho a la defensa y la importancia de conocer los elementos constitutivos del tipo penal y la forma en cómo expresemos estas ausencias será el sustento para un correcto incidente. Lo que nos lleva a lo siguiente. Cuando se presenta el incidente, el juez, doctores, el juez puede declarar fundado el incidente o la excepción. Se apela de forma oral, se remiten obrados ante la sala penal deberá señalar una audiencia de fundamentación, la sala penal deberá dictar un auto de vista, si es procedente, se acaba el juicio, si no, se reinstala o continúa el juicio. Si es declarada infundada la excepción, lo único que puede hacer la reserva y debe hacer la reserva de apelación. ¿Para qué? Para que esos argumentos puedan ser utilizados en la apelación restringida en caso de que tenga que plantear su apelación restringida. Hay que hacer constar en el acta para ir preparando la defensa de la apelación restringida. Por lo tanto, el juicio continúa. Entonces, resueltas las excepciones y los incidentes, el juez le va a dar la palabra a la parte acusadora para que dé su discurso de apertura. Y en su discurso de apertura no se hace nada más y nada menos que plantear el caso. Es por eso que en el discurso de apertura se realiza la exposición de la acusación. La parte acusadora tiene dos objetivos. El primero, un objetivo genérico y el segundo, un objetivo concreto. El objetivo genérico, persuadir y convencer al tribunal de que es cierto lo que se acusó y por lo tanto que se lo va a demostrar en el juicio. Pero recuerden ustedes, y seguramente varios de ustedes vieron, que hay muchas personas que van y prueban suerte, que no se preparan, que no leen, o que de pronto se enteran que al día siguiente tienen acusación y que como buen abogado que se respeta, va e improvisa.
Este es un error fatal, porque lo que se diga en el argumento de apertura o en el planteamiento del caso debería ser demostrado en el juicio. Y no basta con ir y decir, vamos a demostrar con toda la prueba y el desfile probatorio que es cierto lo que... Está mal. Eso está muy mal. Eso vulnera el derecho a la defensa. Porque el discurso de apertura es una declaración de guerra directa y cómo te voy a atacar. Y si nos guardamos eso, o por último no sabemos qué vamos a hacer, le estamos dando todo en bandeja de plata a la parte de la defensa. El objetivo concreto es la línea de defensa y por lo tanto el plan de defensa. En otras palabras, vamos a demostrar que esta autoridad adecuó su conducta a determinado tipo penal porque resulta en que en tal fecha se debía haber hecho esto y no se hizo esto, o por último vulneró estas leyes emitiendo estas resoluciones, o debía darle este tratamiento a este monto de dinero de la gobernación, de la alcaldía, y todo lo contrario hizo esto otro. Y lo vamos a demostrar con informes, con testigos. Entonces es importante que nosotros elaboremos el plan. En el plan se establecen ciertas apreciaciones. Cuando hablamos acerca de la exposición de la acusación, la profesora María José Fernández, en su libro Estrategia de Litigación Eficaz, nos habló acerca de los distintos tipos de discursos. Entonces, hay el discurso narrativo, que hace referencia a la descripción de acontecimientos. El día miércoles 15 de junio del año 2014 se llevó adelante y nos va contando de forma cronológica qué fue lo que sucedió. Otro tipo de discurso es el de elogio, el que usualmente realizan algunos tipos de abogados que desde mi punto de vista es lo peor que se puede hacer. Como su magnífica probidad tendrá conocimiento y que le pongo la alfombra roja para que, o empezamos a utilizar ciertas banalidades, utilizamos la Biblia, o utilizamos ciertos aforismos, ¿para qué? ¿De qué sirve? Ni le entendemos, ya no pasamos latín, o alguien pasó latín. ¿Qué? Ya por lo menos en quechua, ¿no? Entonces, el discurso de elogio no sirve. Lo único que hacemos es alimentar el ego de las personas, y eso está mal. El político, ¿y qué es lo que hace un político? No me digan miente, porque eso lo sabemos todos. Pero ¿qué es lo que hace un político? Demagogia, doctor. ¿Doctor Conde? Demagogia. Demagogia, doctor. Vende No, eso es cuando ilusiones. llega al poder. Un político en campaña vende ilusiones. En el ejercicio del cargo. Doctor Parada hace decía. narrativa. Un político en campaña vende ilusiones y cuando está en el ejercicio del cargo, ¿no? Desarrolla políticas falsas, digamos, ¿no? Ya, gracias, doctor. Antes de convencer, promete. Promete, y ya sabe. Entonces, el político lo que hace, ¿cuál es la mejor forma de convencer a alguien, de persuadir a alguien? Yo te prometo que voy a hacer esto. Yo te aseguro que voy a hacer esto. Entonces, lo que hacen es tratar de persuadir prometiendo algo que va a hacer. Y no está del todo mal. Porque podemos utilizar esta parte indicando, yo les aseguro que voy a demostrar la culpabilidad de esta persona por esto. O yo les aseguro todo lo contrario por esto otro. Entonces ahí se genera un pacto entre el juez y la persona. ¿Cuál es el pacto? Me está viniendo a prometer a ver que me lo cumpla. Entonces el juez, el tribunal, va a estar expectante a que cumpla con su promesa. Sirve en la medida en que lo hagamos de forma disimulada, más no ampulosa, ni tratando de ensalzar las promesas. La de disertación. La exposición de disertación busca encontrar una posición en contra. La posición en contra, lógicamente, utilizando sin utilizar lo que vaya a decir la defensa, porque la parte que acusa
no sabe qué es lo que va a decir la defensa, pero tiene una idea más o menos de qué va a decir. Es muy peligroso usar esto. ¿Por qué? Porque la otra parte puede salirnos por cualquier otro lado y decirnos todo lo que jamás decimos. Entonces, mucho cuidado con eso. El discurso de disertación jurídica, en el cual nosotros utilizamos argumentos normativos, o las típicas personas que lo único que hacen es decir, conforme lo establecido en el artículo 335 del Código Penal, el que realice estafa, bla, 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 no dice mucho. Es como copiar y pegar lo que dice la norma. No es muy agradable. Y el discurso judicial es el que incluye argumentos normativos. ¿Cuál es el mejor? El discurso o disertación jurídica, en el cual incluyamos base probatoria, base legal y base fáctica. Claros, concisos, directos, sin ponerle la corona y el bastón, sin ponerle de más, sin prometer cosas que no vamos a cumplir, porque la regla número 1 es nunca prometas algo que no vas a cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla para la persuasión en un discurso? Atraer y mantener la atención. Hoy en día esto es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos completamente distraídos por cualquier cosa. Entonces, la parte acusadora, el Ministerio Público, tiene que lograr conectar con la autoridad para tener su atención. 2, ser breve. 3, la relevancia, la importancia de nuestro discurso. 4, claridad. 5, credibilidad y rigor de lo que estemos diciendo. Y lo más importante, buscar que lo que nosotros decimos prevalezca sobre lo que nos van a venir a decir. ¿Por qué nuestro argumento es más fuerte que el otro? Y ahí encontramos y hablamos acerca de las fortalezas. Cuando hablamos acerca del alegato de apertura, hacemos referencia y le tenemos que decir al juez qué sucedió y qué va a suceder en el juicio. Mi gran maestro, el abogado que me enseñó una gran parte de todo lo que sé, siempre decía, el alegato de apertura es más o menos como el adelanto de una película. En el adelanto de una película, por lo general, estos genios lo que hacen es cortar las mejores partes, ponerlas y atraer explosiones, partes interesantes, drama, amor, bombas, algo sospechoso. ¿Para qué? Si yo veo un buen adelanto, ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Voy al cine o no? Entonces, si yo le planteo un buen argumento al juez, genero la expectativa, genero la atención y lo más importante, voy a captar para que él esté interesado en lo que vaya a suceder. Ya sea para que al final del juicio salga y diga, qué buena película, condenado, o qué desastre, absuelto. Así de fácil. ¿Sí? Es importante que nosotros, para darle rigor y seriedad a nuestro argumento, porque estamos hablando de la vida de las personas, a favor o en contra, como queramos ver, o la libertad, el patrimonio de las personas, incluyamos en nuestros discursos de apertura siempre cuál es la normativa aplicable y cuál es la consecuencia. Esto le va a dar mayor seriedad a nuestro argumento y lo va a conectar al juez conforme a lo que se acusa. ¿Cuáles son las prohibiciones o errores que generalmente se cometen en el alegato de apertura? Jamás se puede decir esperamos probar. ¿Por qué? Porque si ni siquiera yo estoy seguro de que voy a demostrar algo, ¿cómo es posible que provoque que otro me crea? Espero convencerla. No, ya está mal. Ni yo estoy confiando en mi trabajo. El Ministerio Público, como parte acusadora, jamás debe utilizar esto en sus argumentos, porque lo perdió el juez. No debemos exagerar. Ahí tenemos cualquier cantidad de abogados que exageran constantemente, hacen todo tipo de alusiones y eso está mal. La gente se da cuenta cuando alguien exagera, cuando alguien es extremadamente
efusivo en las cosas, la gente se da cuenta cuando alguien es sincero, cuando alguien es falso. Y los jueces son muy buenos para darse cuenta de eso. Es malo hablar de las pruebas en detalle. ¿Por qué? Porque ya se lo dimos todo. Y si lo que queremos es que el juez se interese en nosotros, no le vamos a dar todos los detalles. ¿Qué es mejor? Ya no la voy a usar a usted como ejemplo. ¿Va a usarlo usted? Veamos. Miren ustedes lo siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Le gustaría que le invite a cenar? ¿O a qué no sabes dónde vamos a ir a cenar? La segunda. Al que no sabe. Claro, belleza. No gritar. No tenemos para qué gritar. Con todo el respeto que se merecen mis colegas, en La Paz gritan harto. Botan cosas. Y aquí resulta que, por mi experiencia, pude ver a uno que otro que igual gritaba bastante. ¿Para qué? El que grita, también. Pero el que grita es porque su argumento no tiene sustento. Necesita llamar la atención gritando y por lo tanto lo que dice, el contenido, el fondo, pierde sustancia. Es importante que no demos opiniones personales. Había un fiscal, ya no es fiscal, de hecho no sé qué habrá sido en su vida, que decía, mírenle la cara. Se los aseguro, en 2 audiencias, mírenle la cara. Así son las personas que estafan. No contestan el teléfono, ella no contestaba el teléfono, encima se enoja. Así son algunos acusadores. Dar valoraciones morales nunca está bien. ¿Por qué? Porque lo que puede ser bueno para mí puede ser muy malo para ella. Entonces, no, lo que yo crea que es ético o moralmente aceptable será pues para mí, pero no para todos. Recuerden ustedes el principio de desconfianza en el juzgador. Yo puedo ser un gran vendedor de lapiceros, pero el juez no debe caer en este vendedor de lapiceros. Para que el juez me crea que es un buen lapicero, el juez tiene que llegar a probar que es un buen lapicero. Entonces, hay que asegurarnos de que el juez, por más de que hagamos lo que hagamos, no nos va a creer. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo necesario para que nos crean. No se debe exponer de los detalles del caso. Es un error fatal no saber detenerse a tiempo. ¿Por qué? Si no sabemos cuándo parar, los vamos a aburrir. Y están tan cansados que hasta se van a dormir. Por culpa de muchas personas que no saben cuándo detenerse, en las salas penales nos dan 5 minutos, 8 minutos. ¿Cómo voy a exponer agravios en tan poco tiempo? Está mal. Es más, hasta en las audiencias de apelación restringida, por favor, si me va a venir a decir lo mismo de las apelaciones que ya dijo, mejor no diga nada prácticamente. Eso está muy mal. Pero tenemos que saber cuándo detenernos a tiempo. Es un error fundamental no saber guiar al juez. Con todo respeto, nosotros somos faros para los jueces, los abogados, el Ministerio Público. Tenemos que convertirnos en personas que guíen a la autoridad. ¿Por qué? Porque el juez tiene un montón de cosas en su cabeza, un montón de trabajo que hacer. Entonces nosotros tenemos que saber guiarlo siempre por el camino correcto. Es importante. No debemos dar descripciones personales del imputado. No repitamos lo que la otra parte lo dijo, a no ser que podamos destruir fácilmente su argumento con palabras sencillas. No preparar el esquema o guión es un error. Estas no son batallas de rap como vemos ahí en la calle para ir a probar suerte, sorprender o a improvisar, ¿no es cierto? Eso está mal. No enojarse. Porque ahora sí, el que se enoja, ¿cuántas veces no hemos visto abogados que se enojan? Los jueces también. Sí, yo vi también a uno que otro juez que se hizo dar uno. No, pues eso es otra cosa. Casi no le dieron.
Una vez un fiscal casi me pega, yo ya tenía miedo de interrogar, porque tengo la mala suerte de hacer enojar mucho al Ministerio Público con mis objeciones. ¿No, doctora? Ay, perdón, no era usted. No realizar comparaciones. Nadie es igual a nadie. No podemos comparar. Y nunca, pero nunca debemos mentir en estrados judiciales. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué no se debe mentir? No porque sea malo, ¿no? ¿Por qué no se miente? También. Porque la mentira no se puede probar. En cambio, la verdad sí. Podemos demostrar algo cierto, pero nunca vamos a probar algo falso. Por eso nunca le mintamos a los jueces, al menos en audiencia. Ya es decisión de cada uno. Ya vamos a acabar. ¿Y la mentira puede generar dudas? Disculpe, doctor. ¿La mentira podría generar dudas? Doctor, no se olvide que hay dos con mano levantada. Es que yo no Gustavo logré. Conde No hablan. y Juan Gabriel Alarcón. Doctor Alarcón, adelante. Y el doctor Conde era primero. Creo que ya hablaron y no bajaron la mano, doctor. No, doctor. Doctor No Conde no ha hablamos. hablado y tampoco Alarcón. Doctor Conde, adelante, por favor. Bueno, Doc, de manera rápida, era con relación al tema de la preclusión de las pruebas. La Corte Interamericana ya se había pronunciado sobre ese tema, haciendo una interpretación del principio pro homine, pero una exposición mucho más amplia la hizo el colega que me antecedió a través de la sentencia 16 que usted ya había señalado. Pero también aprovechando la participación, quería consultarle antes de que pase a esa fase de la etapa del juicio sobre el retiro de acusación, aprovechando el tema de los incidentes y excepciones. Hay momentos, doctor, en que los fiscales, advertidos de los defectos de sus resoluciones, tratan de retirar las acusaciones antes de los alegatos de apertura. Entonces, ellos tratan de interpretar de que pueden retirar la acusación y volver a presentar otra resolución conclusiva, otra resolución de acusación o que pueden sobreseer. Doctor, mi pregunta va en ese sentido a que si eso es posible, es legal. Entiendo que hay un vacío en el artículo 342, última parte, que señala, que guía el procedimiento del retiro de acusación, que técnicamente son dos líneas en el Código de Procedimiento Penal. Esa consulta quería realizarle, doctor. Muchísimas gracias. Ok. Lo recomendable para los fiscales que pretenden, se dan cuenta probablemente en el transcurso del proceso que, o ya sea que el que le antecedió emitió una acusación cuando no debió haberlo hecho, es que previamente se le mande una nota al fiscal departamental para contar con la aprobación de esto. Informarle cuáles son las razones del por qué cree que debería retirarse esta acusación, y solamente con la autorización del fiscal departamental ya podemos hablar de un retiro de la acusación. Esa es la línea procesal que se debería seguir. ¿Por qué otra vez? No. En ese caso, retirará la acusación y emitirá una resolución de sobreseimiento. O absolución. Bueno, si estamos en la etapa de juicio, lógicamente, como lo que pasó en el caso, no es Branco, ¿cómo era? En el caso de Sbonco, por ejemplo. Por alguna razón, después de a medio súper avanzado el juicio, se dieron cuenta que debían retirarla nomás la acusación, la retiraron y ahí dictaron su sentencia absolutoria en etapa de juicio. En la etapa anterior, no, necesita de la autorización del fiscal departamental. Doctora. Correcto. Claro.
Qué bien. Bien. Doctor, adelante. En este caso, por ejemplo, en el caso del señor Boco, ¿existió la preparación del daño, la sanción a los fiscales y jueces que estuvieron dentro del proceso? La verdad no lo sé. Doctor, por si acaso falta el doctor Juan Gabriel Alarcón. Por su experiencia de la mayoría de los que trabajan en este ámbito, ¿cómo se lleva a cabo eso? Es una demanda civil de reparación de daños y perjuicios. Por todo eso, debería. Pero habría que ver cuáles son las razones del por qué se retiró la acusación. No. Condenatoria. Pero yo lo digo como una demanda civil. Sí. Antes que pasemos, hay un error, yo creo que el 95% de los abogados litigantes expresan sus alegatos de apertura confrontando a las partes. Los alegatos de apertura es al juez. El fiscal, en etapa de juicio, deja de estar ya el año que está en etapa preparatoria. El fiscal en juicio tiene la misma categoría de parte de la defensa. Correcto. Por eso es que los tribunales de justicia, si no más en la sala, los salones de audiencia están las partes en igualdad de condiciones. Y el tribunal está con un tercer imparcial. Correcto. Eso tiene un sentido. Por eso es que en juicio oral, los alegatos de apertura son sumamente importantes porque no hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión. Así es. Por lo tanto, los alegatos de apertura deben ser expuestos al juez. Y en casi el 95%, tanto el fiscal, el error de la fiscalía, con algunos abogados de la defensa, se exponen los alegatos que existe la respuesta. Correcto. Por ello es que hay que tomar muy en cuenta de que el alegato de apertura es al juez. Y a veces sucede que en ese preciso momento es que el juez ya tiene que poner el poder ordenador y decir, señor fiscal, deje que está con la palabra el abogado de la defensa. Y tiene que moderar el juicio, precisamente para que excelente, gracias. Favor. Doctor, Primo Flores, ¿tiene algo que decir tal vez? Si él quiere la palabra, doctor, y no se olvide que está Juan Gabriel Alarcón también. Ya. Quien esté con la mano levantada puede hacer uso de la palabra, por favor. Juan Gabriel Alarcón y después el doctor Primo Flores. Gracias, doctor. Doctor, quería hacer notar, bueno, hace rato estábamos hablando sobre la prescripción. Hay un auto supremo, el 261, quebrado 2021, del 30 de marzo del 2021, que nos habla precisamente de que cuando entra en vigencia una nueva constitución, sus normas se pueden aplicar de inmediato, incluso a casos que ocurrieron antes de su aprobación, si estos aún no han sido resueltos. En este caso nos hablan específicamente sobre el artículo 112 de la Constitución Política del Estado del 2009, que establece que los delitos de corrupción que causen daño económico al Estado no prescriben, es decir, que no se extingue el derecho del Estado a juzgarlo por el paso del tiempo. Entonces, resumen refiere de que aunque estos delitos de corrupción atribuidos al acusado ocurrieron antes del 2009, sí se le puede aplicar el artículo 112 porque la Constitución puede aplicarse de inmediato y de forma directa incluso a hechos anteriores, siempre que todavía no hayan sido juzgados. Entonces, este auto supremo es muy interesante por cuanto nos habla de que se adecua a la nueva Constitución, incluso los casos que anteriores a la promulgación de la nueva Constitución. Eso quería aportarle, doctor, por una parte, y en otra, otro auto supremo del el 1564 quebrado 2022, del 7 de noviembre de 2022, respecto a los incidentes y excepciones, respecto a la carga de la prueba, debe estar respaldado con toda prueba necesaria para que luego de la compulsa que se plantee por quien intente excepcionar,
se llegue a arribar a una adecuada respuesta por parte del jugador. Y ahí es lo que usted nos hablaba respecto a toda la prueba que se debe presentar, y que no es así que debe suplirse la actuación del jugador a la negligencia del juzgado, ¿no? Eso quería aportar, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, ¿podemos avanzar o habrá alguien más? Doctor Primo Flores quería hablar. Doctor Primo, adelante, por favor. Doctor Primo Flores está con su micrófono encendido. Ok, avancemos. Doctor Primo Flores, su micrófono. Doctor Marcelo Parada, Flores estamos... también. Hola. Esos tratados y convenios internacionales no hablan de que existe imprescriptibilidad, más al contrario, apoyan bajo la sana lógica del debido proceso. Aquí es parte de un mecanismo de un debido proceso y de evitar esa persecución eterna de la justicia, el tema de poner la prescripción sobre los delitos en general. No dicen, bueno, con sistema de género no, con sistema de corrupción no, o sea, perdón, de corrupción no. Habla sobre ello. Yo tengo el acotamiento y la consulta sobre lo siguiente. Existe nuevamente, por parte del doctor del sistema contemporáneo, nuevamente la aplicación de legalismo. Pero no hemos olvidado esa transmutación y lo que nos ha enseñado anteriormente de garantismo, constitucionalismo, primero la Constitución, la Corte Internacional y demás. Ese bloque de constitucionalidad, al margen de que una disposición legal, porque mañana puede salir una nueva ley que dice, bueno, ahora en materia de anticorrupción se garantiza en efecto que no se va a interponer prescripción. Pero aún así yo me interpondría bajo la premisa de que voy a aplicar primero mi bloque de constitucionalidad y voy a generar una garantía a la defensa, porque no lo puedo quedar porque me tocan los decretos y leyes y demás, y volver nuevamente a sentar en recaño legalista, ¿no? Entonces, si todos están de acuerdo, si su persona que opina al respecto con relación a... Pero al margen de que metan una ley, pasamos a un nuevo sistema, ¿no? Que sería efectivamente garantizar el debido proceso y otra garantía jurisdiccional más. Sí, perfecto. Yo creo que para poder hablar de la protección de los derechos de las personas, tenemos que tomar en cuenta siempre esos dos principios, el principio pro homine y el principio pro actione, siempre. Es decir, todo lo más favorable siempre a todas las personas. Y, lógicamente, realizar el bloque de constitucionalidad, realizando un análisis de control de constitucionalidad. Es muy importante y estoy completamente de acuerdo. Perdón, control de convencionalidad. Mil disculpas. Avancemos, ¿sí? La fecha del Ya. El micrófono, por favor. Ok. Cuando hablamos acerca de los alegatos de apertura, tenemos que tener en cuenta que estos tienen que ser útiles. La utilidad hace referencia a la instrumentalidad. Por lo tanto, todo lo que nosotros vayamos a decir tiene que tener un fin específico. Por lo tanto, son todos aquellos elementos que dibujan la figura que queremos transmitir. Aquellos que nos sirven para distorsionar la figura ajena. Es decir, por una parte, la parte acusadora lo que quiere es plantearle algo. Y como decía uno de sus compañeros, también lo que la otra parte busca es generar la duda. La única forma de generar duda es distorsionando la idea principal. Dos, que sean veraces. Tiene que existir una conexión auténtica entre la información y la fuente. Por lo tanto, debe validarse durante la actividad probatoria. En consecuencia, lo que yo diga en el discurso de apertura debe estar acreditado mediante el desfile probatorio. Estos alegatos deben ser verosímiles, es decir, que estos tienen que encontrar una conexión entre la credibilidad de un argumento y que esté conectado con otro argumento.
por la parte de la defensa, se tendrá que atacar la ausencia de conexión entre un argumento y otro, y por lo tanto, eso será relevante para desvirtuar la verosimilitud. Y, lógicamente, nuestros alegatos tienen que ser legales, es decir, nuestras ideas tienen que estar sentadas o asentadas en los límites legales de la norma. En consecuencia, el trabajo de la otra parte será indicar que los datos fueron obtenidos de forma ilegal o indebida. Cuando estamos hablando acerca de la estructura lógica de los argumentos en la litigación oral, el profesor Chaim Perelman, en su libro Tratado de la Argumentación, nos dice acerca de los hechos. ¿Qué es el hecho? Es la idea que se posee de cierto género de acuerdos respecto el audio, doctor. En otras palabras, lo que es común a varios seres pensantes y podría ser común a todos. Vamos a plantearlo en forma de idea. ¿Alguien puede entender algo que es común para todos? No se escucha, doctor Roberto. ¿Alguien podría dar una idea que es común para todos? Claro, cualquier idea. Sí. Ahí voy. Lo importante es que lo que yo diga sea común para mí y común para usted. Una idea. ¿Es posible que un alcalde malverse fondos? ¿Sí? ¿Es posible que un RPC sea responsable de toda la contratación? ¿De una parte de ella? Esa es una idea común. La posibilidad. Por lo tanto, lo que yo hago en el planteamiento del alegato de apertura es lanzar ideas posibles. Ahora, de que sean ciertas o no, eso ya lo veremos más adelante. Y para eso tengo que manejar el diálogo con el juzgador para que él crea las cosas que yo digo como posibles. Desde el punto de vista argumentativo, solo estamos en presencia de un hecho si podemos postular respecto a él un acuerdo universal no controvertido. En otras palabras, como hay la posibilidad de que un alcalde malverse, como hay la posibilidad de que un RPC sea responsable de una parte como tal, porque no revisó bien los documentos, porque no vio que falte algo en el procedimiento de licitación, por ejemplo, entonces esa ya es una idea que podemos manejar de forma conjunta. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la idea principal, el hecho posible, posiblemente cierto, entonces tenemos que hablar acerca del nexo causal. Entonces, el nexo causal es lo que nos permite a nosotros realizar este tipo de argumentaciones. Número 1, las que tienden a aproximar de modo recíproco dos acontecimientos sucesivos dados por medio de un nexo causal. Un ejemplo en la lámina. Dos personas que estaban en el lugar de los hechos y se perdieron bienes. ¿A qué conclusión podemos llegar? Yo dejo mi marcador último modelo 2025 acá. Les pido a todos que por favor abandonen la sala, menos a ustedes dos. Volvemos y ya no hay. ¿Qué es lo más probable que nosotros pensemos? Uno de los dos fue ella o él, no sé, ¿sí o no? Ah, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la mejor forma de aproximarnos a algo es generar la probabilidad de que efectivamente ese algo pudo haber sucedido. Y que no hay duda de eso. Entonces, otra idea.
Las que dado un acontecimiento tratan de descubrir la existencia de una causa que haya podido determinarlo. En forma de ejemplo, la pérdida de esos bienes. ¿Quiénes estaban en el lugar de los hechos? Ellos dos. No hay nadie más. ¿O hay alguien más? 3. Las que ocurrido un acontecimiento procuran evidenciar el efecto que debe resultar de ello. Por ejemplo, se necesitan los bienes para poder realizar ciertas acciones. Como yo le dejé ahí, todos nos fuimos, yo volví y quiero anotar algo. ¿Con qué voy a anotar? Oh, ya no hay. Pero yo le dejé ahí. ¿Quiénes más se quedaron? Se apuntan. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de conectar es el nexo causal con los hechos. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de un acto antijurídico? Se le llama consecuencia jurídica. En los delitos de corrupción nosotros tenemos que ser muy específicos con las cosas que nos dicen que se va a demostrar, con las cosas que nosotros decimos que vamos a demostrar. Cuando acusamos malversación, cuando acusamos daño económico, cuando acusamos prevaricato, cuando nosotros acusamos cualquier tipo de delito en materia de corrupción, tenemos que llegar a la conclusión mediante este tipo de análisis. ¿Sí? Tenemos que generar un hecho que probablemente sea cierto. Tenemos que ver qué personas con probabilidad participaron en el hecho y tenemos que analizar si es que hay o no hay consecuencias jurídicas. Si es que hay o no hay consecuencias de alguna naturaleza. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que el Ministerio Público y la administración de la justicia están políticamente utilizados. Y ahí viene la imparcialidad. Cuando hablamos acerca de los legatos legales, la ley vincula al tribunal. Por lo tanto, el tribunal lo único que tiene que hacer es cumplir lo que dice la ley. La costumbre es importante invocarla. Y la jurisprudencia solo alcanza en cuanto a la doctrina legal aplicable. Es importante que el juzgador, que el Ministerio Público, que la defensa, que los representantes de las instituciones tengan cerca siempre la ley a mano. ¿Para qué? Para poder hablar, por ejemplo, del tema del daño económico. ¿Y qué pasa si una acción o una omisión no genera o produce el daño económico esperado por la ley? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a absolver? ¿Qué significa eso? Que las personas que iniciaron ese proceso no consideraron la norma y por lo tanto estamos sometiendo a otras personas. El juzgador tiene que estar preparado para eso. Y la parte acusadora tiene que estar preparada para no dar pie a que se inicien acciones solamente por iniciar, porque para eso estará la responsabilidad administrativa, civil y demás, ¿no es cierto? Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Les pido, por favor, los invito a que puedan asistir mañana, porque mañana ya vamos a entrar a la parte, creo yo, más importante del juicio oral. Vamos a hablar acerca del interrogatorio y el contrainterrogatorio, y no sé ustedes, pero quizás se estén dando cuenta que la presencialidad es mucho más importante que la virtualidad. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder ver de otra forma. Y como lo decía nuestro colega, el doctor ahí atrás, las posiciones son muy importantes. Y vamos a ver mañana por qué las posiciones en el interrogatorio y en el interrogatorio son tan necesarias para poder llevar a cabo las declaraciones como deben llevarse adelante. ¿Sí? Los espero mañana, va a ser la última presencial, así que traten de venir, por favor. Gracias.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Gracias, doctor. Hasta luego. Luego, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Por si acaso la despedida no cuenta como participación, ¿ah? Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. luego. Hasta luego.